Muy bien, buenos días familia de Virrey Solís, mi nombre es Jamer Piñeres. Desde este momento voy a estarlos acompañando en el proceso de aprendizaje, de compartir un poco de todos los beneficios y todas las herramientas que nos tiene el yoga para nosotros. Y digamos que es importante para mí y para ustedes, pienso, que logremos como un entendimiento claro de qué es el yoga y de un poco de dónde viene también. Así que quiero en este momento compartirles un poco de la historia de esta maravillosa tradición, esta maravillosa ciencia, en donde nos vamos a encontrar con diferentes elementos históricos que han venido definiendo en su composición general, pues esta tradición de la cual vamos a compartir hoy para que empecemos como a contextualizarnos. Dentro de la tradición del yoga, pues nos encontramos con una historia bastante, digámoslo, bastante interesante, con muchos elementos, mucho colorido en su historia, en su composición. Y bueno, pues vamos a empezar con los diferentes momentos que ha tenido esta práctica. Entonces, como primer momento nos encontramos con este término conocido como proto yoga, el cual se refiere como pues a los primeros momentos de la civilización en India y a los primeros vestigios de arte y demás. Luego nos encontramos con un yoga preclásico, un yoga épico, un yoga clásico, yoga postclásico, y finalmente nos encontramos con un yoga moderno, que pues es el momento que estamos viviendo hoy de esta tradición, ya incluyéndonos a nosotros. En esta diapositiva podemos observar que tenemos en proto yoga en este momento va definido desde el 2000, desde el 250.000 a.C. al 3000 a.C., es decir, es una etapa bastante amplia en donde encontramos pues elementos que se han venido rescatando a nivel arqueológico, como por ejemplo de izquierda a derecha nos encontramos con este arte, digámoslo, muy artesanal, muy rústico, un grabado en piedra en donde aparece un personaje, un ser humano, como se puede ver allí. Tiene pues la forma del ser humano pues en posición de loto, posición de meditación, que más o menos es la que tengo yo en este momento, y pues ya define una serie de elementos de composición que nos dan unos indicios de un trabajo de yoga, de autoobservación, de trabajo con el mismo cuerpo. Entendiéndolo de esta manera, pues nos da como los primeros vestigios o los primeros indicios de esta tradición. Ya en la parte derecha nos encontramos con esta ciudad conocida como Mehrgarh, que es prácticamente como el punto de inicio de toda esta historia. Como pueden ver allí, pues hay un desarrollo arquitectónico bien interesante. Esta ciudad llegó a habitar hasta 400.000 personas, desarrollando viaductos para el agua, desarrollando su propio acueducto, desarrollando todo un sistema de producción y distribución de los alimentos también para poder sostener esta gran ciudad. Ya posteriormente, en la época del yoga clásico, nos encontramos con un desarrollo que se vio influenciado por toda la incidencia que tuvo la expansión aria desde la Europa oriental hacia Oriente, precisamente hacia la ciudad de Pakistán, que hoy en día es conocida como Pakistán, Afganistán, parte del occidente de la India. Y con este yoga preclásico y con todas estas influencias nos encontramos con un desarrollo icónico, simbólico, de tradiciones, de rituales, en donde se empiezan a desarrollar una serie de composiciones literarias, una serie de composiciones en verso. Básicamente son unos cantos conocidos como el Ramayana, conocidos estos bajo el concepto de los Vedas. Entonces es donde viene el conocimiento védico. Con este Ramayana pues encontramos que nace este personaje de izquierda a derecha de color azul, conocido como Rama. Rama
pues en este libro, en este texto, pues es como uno de los personajes principales, en donde a partir de él empieza una composición de muchos otros dioses y semidioses. Por ejemplo, pues en el Mahabharata nos encontramos que ya él nos lleva a encontrarnos con este personaje conocido como Krishna. Krishna, digamos que es uno de los más conocidos para nosotros en Occidente y pues digamos de los más queridos en la tradición hindú, y digamos que tiene como unas virtudes que podríamos de alguna manera compararlo con lo que fue Hércules para nuestra tradición occidental y pues para lo que ha sido todo el desarrollo literario de esta tradición, ¿no? Krishna precisamente pues es como la encarnación del semidios en el hombre, y genera una serie de acercamientos posteriores con el desarrollo de otros libros, en donde pues genera como esa afinidad con el pueblo y con la civilización hindú en términos de su humanidad, ¿sí? Además que tiene unas virtudes de la música y de ser atractivo en el sentido de que su energía es demasiado atrayente y representa de alguna manera la belleza de la naturaleza, ¿sí? Entendiéndolo como es. Ya luego del yoga preclásico, entonces nos encontramos de derecha a izquierda. En este momento nace el Bhagavad Gita, en donde está Krishna justamente, como el auriga de Arjuna, que está dentro del carruaje. Arjuna pues es un guerrero que en esta foto o en esta imagen nos evidencia de un carruaje de guerra tirado por estos caballos que tienen una composición en el sentido del ser humano, en el sentido de cuatro elementos dentro de la psique humana, ¿sí? Y pues esta composición denota el camino de Arjuna y Krishna a una guerra. En ese momento pues India vivía una serie de invasiones, vivía una serie de confrontaciones con los mongoles al norte, con otras digamos, civilizaciones muy cercanas también. Entonces digamos que era como un momento muy álgido para esta civilización, y parte de su literatura pues se vio influenciada también por ese momento que estaban viviendo. Entonces ahí nace el Bhagavad Gita, una conversación entre Krishna y Arjuna, entre el semidios Krishna y el guerrero Arjuna. Ya en la parte central encontramos esta gráfica que nos identifica como las diferentes castas de esa civilización en ese momento, que ya estaban muy bien adheridas a esta sociedad. Como podemos ver, encontramos a los brahmanes, los satrias, los vaishya, shudra y los harjan. En estos dos primarios que quiero como hacer énfasis, tenemos a los brahmanes, que son como esta casta erudita, esta casta intelectual que tiene pues acceso tanto a la literatura como a la escritura, y prácticamente son aquellas personas las que definen muchas de las ceremonias, de los rituales y de la manera en que se puede observar digamos esta tradición, cómo se compone a partir de estos conocimientos. Los satrias son los guerreros que tienen una posición elevada en la sociedad, de alguna manera también son dirigentes, son como de alguna manera estos líderes políticos, y tienen una relación muy directa, los brahmanes y los satrias. En este caso pues el satria aquí en la imagen del lado derecho pues es Arjuna, el protagonista de este libro. Ya en el lado izquierdo nos encontramos con el nacimiento del budismo. El señor Siddhartha Gautama, el Buda, 500 años antes de Cristo, nace este personaje muy influyente tanto en la geografía, en toda la parte de esta geografía, en toda esta región asiática, como lo es hoy en día para nosotros en términos de nuestra civilización moderna. Muy bien conocido, Siddhartha Gautama, el Buda, se contrapone en ese momento a todo lo que es el sistema de castas, se contrapone a muchos elementos de composición védica, sobre todo por sus rituales y sus sacrificios que eran normales en el Vedanta y en toda esta era de los Vedas.
sacrificios de animales, sacrificios de seres humanos, en lo cual pues Buda se opone y empieza a generar se aísla y genera todo un sistema de conocimiento, una cosmovisión muy bien definida y que tiene una aceptación muy positiva, sobre todo al norte de la India, en donde pues algunos emperadores adoptan el budismo como parte de su filosofía principal. Ya en el yoga clásico nos encontramos con Patanjali, 200 después de Cristo, conocido como el gran compilador. Él pues desarrolla, según el yoga histórico, según este Patanjali histórico, desarrolla los Yoga Sutras, que es un libro en composición de sutras, son frases cortas y afirmativas, y allí nos define el sistema de 8 brazos del yoga, conocido como Ashtanga Yoga. Encontramos yamas, disciplina, encontramos niyama, disciplina interna, encontramos asana, trabajo de posturas. Ya aquí ya nos encontramos con la definición del cuerpo como un trabajo que podemos hacer con él para desarrollar como una especie de escalera al desarrollo espiritual nuestro. Nos encontramos con pranayama, control de la respiración, pratyahara, que se refiere a retirar los sentidos de elementos externos y podernos concentrar en nosotros mismos. Luego viene dharana, precisamente, que nos habla de eso, de la concentración. Jnana, que se refiere a un estado de meditación. Y finalmente samadhi, que es un estado de unión, de integración, es un estado de plenitud en el ser humano. Entonces, como podemos observar, esta rueda de 8 brazos nos propone un sistema, un esquema de trabajo muy bien definido, tanto en términos de la psique como en términos físicos, energéticos, físicos, y luego en una especie de acceder a un estado interno, a un estado de conciencia pleno, integrado, amable, con todos los elementos de la naturaleza y con nuestros propios elementos. Entonces, a partir de este yoga preclásico y de la composición de los Yoga Sutras es que se define todo lo que viene a ser posteriormente la estructura del trabajo del yoga con el cuerpo, ¿sí? Que antes de esa época pues no era, digamos, como una herramienta principal, sino que más bien el cuerpo se dejaba como aislado de alguna manera. Luego de este yoga clásico nos encontramos con el yoga postclásico, en donde, influenciado por el budismo, influenciado también por este trabajo con el cuerpo de la aceptación, pues se desarrolla el tantrismo con un personaje muy conocido en este ámbito como Milarepa. Milarepa, digamos que fue el precursor del tantrismo. Ya existían elementos del tantra como los mantras, los yantras, conocemos los mandalas, conocemos también, digamos que dentro del tantrismo se conocen elementos como de composición, como lo fue el Kama Sutra. El Kama Sutra, pues, digamos que es un libro que fue obsequiado, una guía, básicamente fue una guía que se obsequió por un sabio de la India, se lo obsequió a un emperador de Medio Oriente, ¿sí? A petición de este emperador. Pero básicamente el conocimiento del Kama Sutra viene de la India, viene del tantrismo. Entonces ya Milarepa, pues en todo este compendio de conocimiento, él también empieza a desarrollar una especie de sabiduría que tiene bastante influencia en términos rituales, en términos místicos, y de repente también en algunas, sectores, también incide como en los rituales mágicos que ellos realizaban tanto para sanación como para manipular, digamos, elementos de la naturaleza. Entonces el tantrismo viene desde el yoga postclásico, desde el 200 en adelante, y que hoy en día, pues digamos, en Occidente solamente conocemos la parte sexual, pero tiene una composición, una cosmovisión bien interesante, muy bonita, que nos ayuda también a encontrar, en términos filosóficos y en términos conceptuales, encontrarnos en unión con todo el universo y con toda la composición del universo. El tantrismo propone principalmente la devoción de la energía masculina a la energía femenina. De ahí viene toda su estructura. Y pues de esta manera, pues digamos que es un poco aislada del patriarcado, igual de la comunidad o del sistema brahman, del sistema de las castas hindúes. También se contrapone debido a que pues más bien propone una especie de matriarcado, en donde
donde el hombre, la energía o el hombre como tal, pues dedica sus labores a elevar y a resaltar la energía femenina. Entonces digamos que la mujer en este caso pues tiene un orden primario en todo el tantrismo, y pues digamos que vale la pena también como entenderlo de esta manera, con mucho respeto hacia la energía femenina. Eso es lo que propone el tantrismo en el yoga postclásico. Luego nos encontramos con el desarrollo ya como lo conocemos hoy en el yoga moderno, el Hatha Yoga, que es el que pues digamos que quiero compartirles. Hay muchos tipos de yoga, ¿sí? Pero pues puntualmente quiero enfatizar en este, que es el que trabaja el cuerpo, trabaja la energía de la respiración, la energía vital del cuerpo, en todo un sistema de elementos, en este caso de posturas, y de posturas en términos de conciencia al cuerpo, de observación, de observar nuestra respiración, de observar qué dice nuestro cuerpo, de observar qué dice nuestra mente. Y es a partir de este ejercicio que quiero compartirles toda una especie de programa para que podamos tener un cuerpo saludable, para que podamos tener una mente armoniosa con nosotros mismos y con los demás también. Este yoga, este Hatha Yoga nos propone una serie de posturas que tienen referencia a toda esta tradición que les he venido contando. Algunas posturas tienen nombres de dioses, algunas posturas tienen nombres de animales, otros tienen nombres de ciudades o de personajes míticos de algunos libros conocidos allí. Y pues básicamente esto es lo que viene siendo un poco la historia del yoga a través de los tiempos. Me alegra mucho poder iniciar con ustedes este ejercicio, y ya habiéndome presentado, habiendo generado esta primera introducción, quiero pues despedirme por ahora con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha motivación para poder llegar a ustedes, pues por la oportunidad que se nos brinda de conectarnos a través de este espacio. Espero pues que haya sido de gran riqueza, que haya despertado el interés de ustedes hacia pues lo que viene siendo nuestro programa. Por ahora, no siendo más, espero tener un excelente día, una excelente tarde para todos ustedes. Muchas gracias y namaste.